Primer apartado. Marco normativo y educación de personas sordas. Capítulo 1. Marco normativo. En Chile existe un amplio cuerpo normativo que lleva a identificar aquellos elementos esenciales que deben tenerse en cuenta referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva, independiente de sus grados de pérdida. La norma de más alta jerarquía a nivel constitucional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008. Reconoce la identidad cultural y lingüística de las personas sordas. Estas características se deben considerar en la educación de sordos, además de contar con la participación de adultos sordos. Luego, la Ley 20.422 de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en 2021 se modifica por la Ley 21.303 y ahora reconoce la lengua de señas como lengua oficial de las personas sordas y su patrimonio intangible en tanto individuos y colectivo. Además, dispone que los establecimientos educacionales deben garantizar el acceso de los estudiantes sordos al currículum nacional a través de la lengua de señas como primera lengua y del español escrito como segunda lengua. Otra es la Ley General de Educación número 20.370 de 2009, que establece entre sus principios la equidad, diversidad, interculturalidad, lo que promueve en el sistema educativo la inclusión, pensando en respuestas educativas significativas y pertinentes para los y las estudiantes, sus características y condiciones. Finalmente, también en el Decreto 170 de 2010, que en sus artículos 77 y 78, referidos a la discapacidad auditiva, no solo contempla la pérdida auditiva para su definición, sino también considera en la definición de discapacidad auditiva la conformación de la comunidad y uso de la lengua de señas, además de la necesaria participación de personas sordas en los procesos de evaluación diagnóstica integral para estos estudiantes. Capítulo 2. Educación de personas sordas. La primera escuela de sordos en Chile se crea en 1852 bajo el gobierno de don Manuel Montt, que actualmente se llama Ann Sullivan, ubicada en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Luego, en 1854, se crea la escuela para niñas sordas. Se cree que en esos años la educación se basaba en la lengua de señas con influencia de profesores franceses e italianos. En 1880 se realiza en Milán un congreso de educación en el cual se dispone que la educación para sordos se centrará en el desarrollo de la lengua oral. Bajo esa premisa, las siguientes escuelas fundadas en Chile siguen la corriente educativa del oralismo. Nuevas escuelas se crean en 1889, 1932, 1957, 1960 y 1974. En ellas se prohíbe la lengua de señas como parte del proceso educativo y en algunas también se prohíbe para la comunicación entre los estudiantes sordos. En pocas escuelas, como la Anglicana de Temuco, se mantuvo la educación a través de la lengua de señas durante esos años. Después de 1960, que con estudios lingüísticos de Stoke se demuestra que la lengua de señas es una lengua, comienza a investigarse y a reincorporarse la lengua de señas en la educación. También este impacto llega a Chile, y en la década del 80 paulatinamente comienzan a tomar fuerza enfoques que incluyen la lengua de señas. Primero la comunicación total, luego el enfoque bilingüe, primero bimodal utilizando la lengua de señas y español simultáneamente, y actualmente el enfoque intercultural bilingüe que considera como primera lengua la lengua de señas chilena y como segunda lengua el español, entendiendo que hay una fuerte carga cultural que es preciso poner en interacción al mismo tiempo que ambas lenguas. En el siglo XX, los estudiantes sordos se concentraron en las escuelas especiales de sordos. Sin embargo, con la promoción de la integración y luego de la inclusión, los últimos 30 años las familias han llevado a sus hijos sordos a establecimientos tradicionales de oyentes, observándose hoy en día un mayor porcentaje de estudiantes en programas de integración escolar. Solo un 50% de las escuelas especiales de sordos cuentan con profesores y adultos sordos, aunque el 99% de ellas considera los procesos educativos a través de la lengua de señas. Esto se diferencia de los establecimientos con PIE, en que solo el 20% cuenta con educadores sordos o intérpretes. Además, en un 70% hay solo un estudiante sordo en la escuela, y ello implica para la mayoría de los estudiantes integrados muy escaso acceso al desarrollo de la lengua de señas, a la comunicación y al aprendizaje.